En un post de Facebook relacionado con una mujer que caza jirafas en África, un usuario hizo el siguiente comentario: todo ser vivo ajeno a nuestra especie debería ser considerado como basura viviente si no se le puede encontrar alguna utilidad que otorgue beneficios a nuestra sociedad o entorno en el que vivimos. Este pensamiento utilitarista nace de una justificación del positivismo desde 1860 en adelante y de un antropocentrismo exacerbado que tenemos desde hace milenios. Y es un pensamiento interesante, pero por otro lado existe el pensamiento de la empatía hacia los otros, hacia las otras especies, y es el pensamiento filosófico de Emmanuel Levinas, que él llama la ética como filosofía primera o la ética del otro. Dice Levinas que el sentido de la filosofía es escuchar el dolor de los otros. Si podemos transmitir la existencia por la palabra, pero no podemos compartirla en el ámbito del saber ni el deber, ¿qué tipo de comunicación con el ser puede hacernos salir de la soledad? Entre estos dos pensamientos radicales se encuentra una discusión sobre la ética de la experimentación con los seres vivos. Bienvenidos a este especial de Filosofía de la Ciencia. Hoy tendremos Frankenstein. Estamos viviendo en una época donde el papel del investigador ha dado lugar al papel del creador, principalmente en las ciencias biológicas, en todas sus acepciones: medicina, ingeniería genética, biotecnología, bioquímica, etc. Y hay filósofos que, partiendo de la idea de Michel Foucault de que el humano ha muerto, claro, como una metáfora, nos están insertando en la época posthumana. La época contemporánea ya no es humana, es posthumana. Esto lo plantea también una filósofa llamada Rosy Braidotti. Su tesis es que nuestra segunda vida en el mundo digital, como una caverna platónica, la comida genéticamente modificada, las prótesis de nueva generación, las nuevas tecnologías reproductivas, son aspectos ya familiares de la condición poshumana. Se han borrado las fronteras entre aquello que es humano y aquello que no lo es, entre aquello que podemos llamar natural y lo que es artificial, y entonces se ha puesto en evidencia la base no natural del ser humano actual. Desde el punto de vista de la filosofía, de la teoría política, de la ética, urge actualizar las definiciones de identidad y los fenómenos sociales a raíz de este salto. Esto nos lleva desde discusiones ontológicas, metafísicas, hasta discusiones políticas y morales. Para mí, el año 2014 es una especie de año cero o año uno de una nueva época, que viene como un antecedente directo la clonación de la oveja Dolly en los años 90. En el año 2014, algunos investigadores descubrieron un sistema bacterial que podía ser aprovechado para realizar cambios precisos en el DNA humano, así como DNA de cualquier ser vivo, animal, hongo, planta, protozoario, etc. Esto dio paso a una tecnología o a una técnica que conocemos como CRISPR, por sus siglas en inglés, Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Esto significa que cualquier genoma puede ser editado. Así como un escritor puede corregir gazapos o errores de sintaxis o de palabras en un escrito, los investigadores ya pueden de alguna manera editar genomas. Podemos insertar genes de una especie
en un genoma de otra especie. Por ejemplo, ha habido esfuerzos por insertar genes de arañas en genes de cabras, para que las cabras den leche con la consistencia de seda de araña. Entonces los biólogos no sabemos qué es la vida, pero ya podemos jugar con ella. En el año 2014, investigadores en China hicieron los primeros trabajos de edición genética exitosa, editando genes principalmente de monos. Y ya investigadores del Instituto Roslin en Edimburgo, en Escocia, liderados bajo el Dr. Church y sus colegas, usaron este CRISPR o edición genética para alterar 62 genes de cerdos en una ocasión. Esto es impresionante. ¿Por qué se hizo? Porque ellos tratan de que los órganos de los puercos sean compatibles con los sistemas inmunes de los seres humanos y así tengamos trasplantes de órganos de cerdos con genes humanos que funcionen. Y funcionó. En el año 2022, en enero del 2022, en la Universidad de Maryland, el Dr. Bartley Griffith desarrolló la primera operación exitosa de un trasplante de un órgano animal a un ser humano. El señor David Bennett, un anciano, recibió un nuevo corazón de un cerdo genéticamente modificado y vivió algunos meses, por lo menos. Murió en marzo el señor David Bennett, pero esto ha pasado a la historia. Otro ejemplo interesante es lo que hicieron investigadores chinos en el 2015. En el 2007, un equipo de investigadores descubrió una mutación en perros relacionado con un gen que controla el factor de crecimiento celular de la miostatina. La miostatina es una enzima que inhibe el desarrollo muscular. Entonces nosotros no somos Hulk o no somos He-Man, precisamente porque tenemos miostatina. Tenemos que entrenar o hacer mucho esfuerzo y romper nuestros músculos para irlos desarrollando poco a poco. Si se inhibiera nuestra miostatina, nuestros músculos crecerían de forma impresionante, y es lo que algunos perros presentaban naturalmente como mutación. Pero en el año 2015, algunos investigadores chinos del Laboratorio Kei de Biología Regenerativa del Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou lograron simular a voluntad la mutación del gen que controla la miostatina por medio de la edición genética. Entonces lograron galgos hipermusculosos. Si ustedes leen la discusión del artículo, hay párrafos cuya justificación no es científica, sino que es política. Dice el artículo: los perros tienen más músculos y se espera que tengan más fortaleza a la hora de correr, lo cual es bueno para la caza y para aplicaciones militares y policiales. Entonces están aplicando ya bioarmas o seres vivos modificados para la guerra. No es nuevo utilizar seres vivos para las guerras, se ha hecho desde que el hombre es hombre, principalmente con caballos y otros animales, incluidos los perros, pero ahora podemos modificarlos para ser superanimales. Bueno, ¿qué se ha logrado con la edición genética y animales transgénicos? Tenemos ahora reses o vacas sin cuernos, porque los cuernos son basura, solo necesitamos su carne. O vacas hipermusculosas, no solamente galgos, sino también beagles, que son perros que comúnmente se utilizan para cazar aves, o zorras en Inglaterra, que ya tienen más músculo. Tenemos un cerdo, el cerdo 26, modificado genéticamente, pero también como marca registrada del Instituto Roslin en Edimburgo, que es resistente a la fiebre porcina africana. Y en ese artículo hay una pregunta que es retórica. Se preguntan los investigadores: ¿podrían algún día los científicos alterar cosas del genoma muy complicadas manipulando muchos genes de una sola vez? Pues es evidente que claro que sí, la respuesta es positiva. De hecho, quizá lo están haciendo en estos momentos. La clonación de seres humanos es ilegal en todos los países del mundo hasta la fecha, pero no significa que no se haga de manera secreta. De hecho, en diciembre del 2018, el doctor He Jiankui afirmó haber desarrollado los primeros bebés modificados genéticamente. La noticia corrió, muchos medios de comunicación como The Guardian en Inglaterra lo sacaron a la luz.
El doctor Jian Kui pensó que lo iba a proteger el gobierno inglés, pero pues no fue así. Y él denunció este proyecto secreto en China para producir bebés cuyos genomas habían sido modificados para hacerlos resistentes al virus del VIH que provoca el SIDA. De hecho, él logró este avance científico o medicinal y publicó en el video en el que afirmó que las chicas gemelas Lulu y Nana estaban sanas y habían nacido hacía unas semanas. Las niñas habían sido concebidas utilizando la fertilización in vitro y el equipo de investigación había agregado un poco de proteína y algo de información genética a los óvulos fertilizados. ¿Qué información genética? Bueno, por medio del CRISPR o la edición genética eliminaron un gen llamado CCR5. Es una proteína sobre la superficie de ciertos inmunocitos o linfocitos como las células T. Si ustedes recuerdan, el virus del VIH se disfraza de alguna manera y las células T no pueden detectar otras células T infectadas por el virus. Por eso provoca un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El CCR5 actúa como correceptor del VIH cuando el virus entra a la célula huésped. Lo que hicieron estos investigadores es, al eliminar ese correceptor, las células infectadas ya no pueden disfrazarse. Por lo tanto, las células T sanas pueden detectar el VIH y atacarlo y eliminarlo. Tenemos la cura al SIDA. Esto es la cura al SIDA o un tipo de vacuna genética contra el VIH, pero es ilegal. Y entonces inmediatamente al doctor lo corrieron de su universidad, lo arrestaron. Las autoridades chinas hipócritamente dijeron que no tenían ninguna conciencia de lo que este hombre había hecho, ni tenían información, como si lo hubiera hecho en el patio de su casa. Y el presidente de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen convocó una reunión de emergencia, ¿no? La hipocresía de investigadores relacionados con el proyecto. Y él dijo, esto no tiene nada que ver con nuestra universidad, la investigación no se realizó aquí y los investigadores están actualmente suspendidos sin pago. Eso dijo el doctor Genji. Y según el Departamento de Biología de la escuela, la investigación viola gravemente las normas y regulaciones morales y académicas. Entonces aquí tenemos un problema aparentemente ético. Yo pensé que lo habían asesinado al doctor, pero se supone que reapareció un año después, en diciembre del 2019, que había sido condenado en una corte china por haber violado deliberadamente las regulaciones médicas y aplicar edición genética a una medicina reproductiva. El doctor fue liberado, eso dice el gobierno de China, si hemos de creerle, en abril del año 2022. Entonces es algo interesante porque ya tenemos la cura contra varias enfermedades que se han considerado incurables, pero es ilegal utilizar esta tecnología para clonar humanos. Otro ejemplo es el de la Universidad de Vermont en el año 2019. 3 investigadores, Sam Kriegman, Douglas Blackistone, Michael Levin, 4 y Josh Bongard, realizaron lo que llaman biobots o xenobots, es decir, un organismo programado viviente. Nosotros conocemos desde la antigüedad que las religiones han intentado programar la mente humana, ¿no? Lo que conocemos como adoctrinamiento, el sueño de cualquier gobierno. Principalmente en el siglo XX fue el sueño del gobierno nazi a través de la propaganda de Goebbels, de los gobiernos comunistas en la Unión Soviética y sus satélites periféricos, y de los Estados Unidos por medio del proyecto MKUltra, que trató no solamente de propaganda, sino también mediante electrochoques, torturas psicológicas y también uso de diversas drogas alucinógenas como el LSD, de programar la mente y la conducta de los seres humanos. Sin embargo, ahora ya tenemos nuevas aplicaciones a esa programación, una programación a través de unidades de sílice, de microchips o de nanochips que se insertan en las células. En este caso ellos los insertaron en células de rana de uñas africanas, Xenopus levis, y entonces estos nanochips pueden controlar la contracción celular. Y de esta manera ellos, por medio de un control remoto, podían dirigir a la rana.
Bueno, esto fue financiado por el Departamento de Defensa del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, estamos asistiendo a un futuro mediato donde podremos controlar físicamente a otros seres vivos a control remoto por medio de estos nanochips y los llamamos xenobots. En el mismo año, 2019, en Japón, algunos investigadores lograron un híbrido humano-ratón. Según ellos, habían recibido la aprobación de un comité del gobierno japonés para desarrollar un experimento que colocará un tipo de células madre humanas en embriones de animales. Entonces, bueno, esta investigación tiene como justificación el desarrollo medicinal. Y entonces la idea es la misma que con los cerdos, desarrollar órganos humanos en otros animales. Ahora, lo interesante de este híbrido humano-ratón es que insertaron genomas de neuronas humanas en el cerebro del propio ratón. Bueno, en China, en el año 2022, un ratón gestado sin padre logra reproducirse, es decir, se logró una especie de clonación natural en un ratón que derivó en un solo ovocito no fertilizado y que creció hasta los 4.5 meses y dio a luz a su descendencia. Evidentemente es un ratón hembra, entonces ya tenemos una partenogénesis inducida por medio de la tecnología. Volviendo a las especificaciones de este híbrido ratón humano en Japón, la idea de los investigadores es una regulación normativa. Si encuentran células humanas en más del 30% de los cerebros de los roedores, los científicos tienen que detener el experimento. Esto es para garantizar que no se cree un animal humanizado. Bueno, la fantasía que H.G. Wells soñó en la 1880, que es la isla del Dr. Moreau, no es una fantasía más. Ya se puede lograr estos animales humanizados. Y así tenemos muchos ejemplos que surgen día a día en nuestra época. Y esto nos lleva a un mito contemporáneo, un mito que ha sido secularizado, que a pesar de que tiene 200 años de vida, es pertinente el día de hoy, que es el de Frankenstein. La novela de Frankenstein, su título se llama El moderno Prometeo. ¿Por qué Prometeo? Vayámonos más hacia la mitología griega de la antigüedad. Prometeo fue un titán hermano de Epimeteo. Según algunos mitógrafos, fue el padre de la humanidad. Prometeo hizo al hombre con barro y le sopló, hecho a imagen y semejanza de los dioses. Pero era un filántropo, es decir, alguien que amaba a su creación, alguien que amaba a los seres humanos. Entonces los humanos, a pesar de estar hechos, según el mito, a imagen y semejanza de los hombres, morían y eran muy débiles. Y vivían en cavernas, totalmente horrorizados por la muerte que se les avecinaba. Entonces Prometeo decidió hacerle un regalo a la humanidad y nos regaló el olvido. Se nos olvida que vamos a morir y por eso podemos vivir. Al olvidarse de la muerte, los seres humanos pudieron salir de las cavernas y empezar a vivir. Sin embargo, seguían siendo desnudos, seguían siendo débiles, seguían siendo devorados por los depredadores. Entonces Prometeo decidió hacernos un segundo regalo. Le dijo a Atenea que robara de una cañaheja el fuego del Olimpo y que se lo diera. Atenea le advirtió que iba a pagar un precio muy caro, pero sin embargo le dio el fuego a Prometeo. Atenea es la diosa de la inteligencia y Prometeo le regaló el fuego a los humanos. El fuego simboliza la tecnociencia, la tecnología, porque gracias al fuego el humano pudo desarrollar la civilización. Pudo coser el adobe, pudo forjar armas, desarrollar los metales, hacer su vestimenta, comer mejor, cocinar los alimentos. Y por lo tanto Zeus, enojado, mandó a Kratos y a otros semidioses a encadenar a Prometeo al Cáucaso, donde en forma de águila o buitre bajaba y devoraba las entrañas de Prometeo. Esto lo podemos leer en el libro Prometeo encadenado, la tragedia de Esquilo, que es una tragedia de hace 2500 años. Y Prometeo conoce el nombre del nuevo dios que va a destituir a Zeus, porque Cronos había castrado a Uranos
y después Zeus había castrado a Cronos quitándole el poder. Prometeo sabía que un nuevo dios iba a castrar a su vez a Zeus quitándole el poder, y entonces lo torturaba el águila comiéndole las entrañas hasta que no le dijera quién sería el nuevo dios. Y en la tragedia de Esquilo, Zeus no dice porque odia, Prometeo no le dice a Zeus porque odia a Zeus, y entonces le advierte una sola cosa: no te diré su nombre, sin embargo te advierto que el nuevo dios llegará a derrocarte envuelto en una enorme bola de fuego. Nosotros podemos deducir que ese nuevo Dios es el hombre. Es decir, con la tecnociencia el hombre llegará a ser Dios y no necesitará más a los dioses. Ok, ese es el simbolismo del mito de Prometeo. Prometeo representa los sueños de los humanos de convertirnos en divinidades a través de la tecnociencia. Y esto lo podemos ver de dos maneras. Una positiva, como los estoicos. Los estoicos decían que por medio de la razón el hombre iba a encontrar lo mejor y ya no iba a necesitar a los dioses. Lo mismo decía el filósofo Genófanes, que decía que con el tiempo los hombres descubren lo mejor a través de sus conocimientos, porque los dioses no revelan la verdad a los seres humanos, y es la base de lo que llamamos ilustración y positivismo. Es decir, la ciencia va a hacer que progresemos hasta derrotar a la muerte. El gran sueño de los alquimistas, la fuente de la eterna juventud, la piedra filosofal, no es más que nuestra ansiedad de ser inmortales, de no envejecer, de volvernos dioses y no necesitarlos nunca más. Entonces, el mito de Prometeo no es más pertinente que ahora, porque el avance científico y tecnológico, así como las herramientas actuales, hacen que el investigador haya pasado del estado de descubridor al de creador, y esta evolución caracteriza al investigador del tercer milenio. Esto nos lleva hacia el mito de Frankenstein o el moderno Prometeo. A continuación veremos y analizaremos de manera no solamente literaria, sino también filosófica, este gran libro escrito por una joven de 18 años hace más de 200 años.